Bienvenido a este canal de información. Nosotros proveemos apoyo para los latinos de Estados Unidos. Así es. A continuación un video que te ayudará si te estás estableciendo en este país. Una guía para ti y tu familia para que logres salir adelante y venzas los retos que se te puedan presentar en el camino. Así que comencemos. En este video Soy Latino USA, estará enseñándote cosas como requisitos y documentos para aplicar para un trabajo. Consejos prácticos para conseguir un trabajo en Estados Unidos. Actitud ante la adaptación a la cultura americana. Requisitos para rentar una vivienda en Estados Unidos. Obligaciones tributarias y beneficios. ¿Qué es el impuesto FICA y quién está obligado a pagar? ¿Cuál es mi deber tributario al ser contratado como empleado? ¿Cuál es mi deber tributario como contratista independiente? Entendiendo mi declaración de impuestos 1040. Desempleo. Todo referente al mismo, que es desempleo, quienes califican, cómo aplicar, protección contra fraudes, etc. ¿Y en cuanto a procesos democráticos de Estados Unidos, qué debo saber al respecto? Quédate con nosotros y aprende paso a paso. Una de las cosas más importantes en Estados Unidos es establecerte con un empleo. No podrás salir adelante si no tienes una mentalidad de un trabajador esforzado. Entonces, para ello, estamos compartiendo las cosas que necesitarás para prepararte y aplicar para un trabajo. ¿Cuáles requisitos me pedirán para aplicar para un trabajo en Estados Unidos? Veamos. Niveles de educación y experiencia de empleo. Pasaporte de tu país o licencia de conducir. Seguro social. Y permiso de trabajo. Cabe decir que debido a que hay regulaciones diferentes en cada estado, podrían haber otros requisitos no mencionados. Si no tienes ahora un permiso de trabajo, consulta con un abogado de inmigración de tu localidad y aborda todas tus posibilidades para aplicar para uno. Podrían haber leyes que te permitan calificar. A continuación compartimos solo algunas ideas y consejos que podrán ayudarte a movilizarte para conseguir un trabajo. Aclaramos que esto no es una ayuda legal o profesional. Una vez que te hayas establecido en alguno de los 50 estados de Estados Unidos, necesitarás tener un poco de conocimiento en cuanto a cómo buscar un trabajo, los tipos de trabajo que puedes escoger, los ambientes de trabajo, los requerimientos en tu trabajo, maneras de pago, tus deberes y beneficios tributarios. Entonces, ¿cómo consigue un hispano un trabajo? Para empezar, cabe decir que el hablar inglés te abrirá puertas para mejores oportunidades, mas sin embargo no quiere decir que no conseguirás un trabajo si no sabes hablar inglés. La verdad es que hay muchas oportunidades. Para los hombres hay oportunidades desde el área profesional como también la rama de la construcción, jardinería, etc. Y para las mujeres trabajos diferentes también profesional y en muchos casos tareas de oficios diferentes como en limpieza y aseo, cocina de restaurantes de cadenas como McDonald's y otros, o restaurantes locales. Si te interesa el área profesional, debes recordar que contar con preparación académica será un requisito fundamental e indispensable para que te den un empleo. Obviamente tendrás que ir por procesos más largos donde el uso de tu currículum será indispensable. Más sin embargo, hay áreas fuera de lo profesional donde encontrarás un empleo más rápido si ese fuere tu caso. Entonces veamos cómo consigues un trabajo rápido. Si eres un hombre y te interesa la construcción, si necesitas un trabajo urgente, una manera rápida de encontrar trabajo en esta área, deberás irte a las tiendas de ventas de materiales de construcción. Allí siempre verás hispanos que trabajan en lo mismo, que estarán realizando compras de materiales de construcción. Ellos pueden ser tus primeros contactos para preguntar si necesitan alguna ayuda. Para la jardinería basta que tomes un servicio de taxi y que te lleve a vecindarios donde puedas ver personal de compañías del mismo haciendo su servicio de corte de yarda o jardinería. Ellos pueden ayudarte y orientarte. Si necesitas conseguir un trabajo en McDonald's, solo ve y pregunta por el gerente en turno. Sin ningún temor a nada, aplica para trabajar allí. Si buscas trabajo de limpieza y aseo, solo busca en Google compañías de limpieza cerca de mí y te proveerá una lista de compañías, que a la vez la mayor parte del tiempo sus dueños serán latinos. Ahora la pregunta, ¿cómo funciona mi pago? ¿Cuánto me pagarán? Normalmente las compañías pagan el salario mínimo del estado donde operan para comenzar. Luego, de acuerdo a tus habilidades y desempeño, podrán valorar tu trabajo y pagarte mejor. Así que al principio no te pongas a buscar el trabajo mejor pagado. No es una buena manera de comenzar en este país. La mayor manera de conseguir los mejores salarios fijos y estables es a través del esfuerzo y desempeño, no por un mérito de prestigio o autoevaluación. Muéstrate dispuesto a trabajar en lo que sea, esfuérzate, haz lo mejor, y sé un buen empleado, seguro tendrás un aumento muy pronto. Otra pregunta más.
¿Qué viene? ¿Cómo será mi ambiente de trabajo? Normalmente el trabajo de Estados Unidos se hace en un ritmo muy agitado, la demanda de la culminación del mismo, o la demanda en la cantidad de clientes. Muchas veces lleva a tener hasta cierto punto cierta presión por el ritmo estresante. Mi consejo es que no te enfoques en la magnitud del trabajo, solo realiza tus tareas asignadas específicas, siguiendo dirección de tus jefes, demostrando responsabilidad y disciplina. Tus compañeros de igual manera tienen responsabilidades como las tuyas, mas sin embargo no midas tu cumplimiento en base al rendimiento de los demás, cumple a pesar de que otros no lo hagan. Recuerda, el trabajo es reconocido y remunerado individualmente. Si tuvieres retos en el idioma inglés, no te frustres. Una manera de superarte en esta área es que trates de aprender la terminología necesaria para entender el inglés relacionado con tu trabajo en el mismo momento del desempeño. Creo que es una de las mejores maneras de aprender inglés es trabajar con personas que solo hablan este idioma. Cada día se te repetirá las mismas órdenes. Solo tienes que aprender a escuchar. Y estar dispuesto a aprender, seguro lo aprenderás y ya estarás manejando el inglés. Es emocionante, ¿no? Así que adelante. No te desanimes. Lucha. Y consigue tu primer empleo en los Estados Unidos. Tú puedes. Y como es de esperarse, las cosas en tu vida social no serán fáciles, especialmente en un mundo donde no entiendas lo que todos hablen, donde te sentirás por un tiempo fuera de órbita. Mantén una mentalidad abierta para conocer la cultura americana, así que aprende a comer sus comidas, y busca información de la misma, conoce cómo es las relaciones interpersonales de los norteamericanos, sus gestos, acciones, pensamientos y así estar dispuesto a girar en entornos que requirieran tu participación en sus actividades de la vida cotidiana. Trata de entender y respetar sus costumbres y no trates de hacer resaltar más tu cultura sobre la de ellos. Está bien estar orgulloso de lo tuyo, pero recuerda, el respeto será un factor importante en tu integración en la misma. La mayor parte de los americanos disfrutan el conocer de la cultura de los hispanos, y disfrutan comer nuestra comida, así que ábrete y toma estas oportunidades para compartir tu cultura. Es normal que los primeros meses te sientas que quieres regresar debido a la sensación de sentirte impotente de no poder integrarte a una sociedad que tiene diferentes costumbres, comida y aún ese mismo idioma inglés. ¿Cómo deberá ser mi actitud? Deberás ser paciente y positivo. No te cierres ni te encierres en un mundo de soledad o en una burbuja por el hecho que sientes que no cabes, que no te gusta o no entiendes esta cultura. A medida que pase el tiempo, tú mismo sentirás que serás parte de este sistema. A medida que realices el desempeño de tu trabajo, sentirás que lo que haces es importante para alguien, y que a la vez es recompensado por alguien. Para cuando recibas tu primer cheque de pago, sentirás la sensación de logro. Cuando comiences a enviar dinero a tus familiares en tu país de origen, sentirás una satisfacción que no sentías antes, así que vale la pena todo este esfuerzo. Si en alguna manera te tocará moverte en un ambiente difícil, enfócate en tus metas, procura ser leal con todas las personas y ama a este país y su cultura. Recuerda, tú estás aquí para marcar una diferencia y aportar algo nuevo para la sociedad de Estados Unidos. Y moviéndonos un poco en nuestra temática hoy, aprendamos algo referente al tema de vivienda en los Estados Unidos. Eventualmente necesitarás establecerte, rentando una casa para vivir mientras eres capaz de comprar tu propia vivienda. Entonces, para empezar, deberás encontrar una vivienda de renta. Si eres soltero o si vives con tu familia, no será de la noche a la mañana. Es posible que de inicio te toque compartir vivienda con otras personas o familias, pero no te preocupes, todos hemos pasado por allí y no eres el único. Entonces, cuando llegue el momento, deberás estar preparado para dar este paso y por eso compartimos esta información para que te puedas preparar. Entonces, ¿qué documentos y requerimientos me pedirán para rentar una vivienda? Cabe decir que en un principio puede ser que no tengas cómo comprobar todos estos requerimientos, pero a medida que trabajes, crearás un récord de crédito, historial bancario, historial de rentas, etcétera, etcétera. Entonces, veamos uno a uno esos requisitos. Comprobante de empleo. Normalmente te pedirán un talón de cheque, estados bancarios de los últimos meses, referencias de rentadores o arrendadores anteriores, estatus migratorio,
Dependiendo de las leyes del estado en que vivas, deberás consultar para conocer las leyes referente a este tema. Aval con historial de crédito bueno. Expediente criminal. Un pago adelantado equivalente al valor de 2 meses de renta, correspondiente al primer mes y al último mes de renta. Un depósito por el valor de un mes de renta para cubrir daños a la propiedad. Y ahora aprendamos un poco referente a nuestras obligaciones con el Servicio de Ingresos Interno. Necesitas conocer qué requerirá de ti el gobierno de Estados Unidos. Veamos, ¿cuáles son mis obligaciones tributarias y cuáles son los beneficios que tengo en este? Cada semana tu empleador te extenderá un cheque por el tiempo laborado. Dependiendo del tipo de contratación hecha hacia tu persona, definirá si tu contratante hará deducciones de tu pago o no. Hay únicamente 2 maneras de contratarte para trabajar en los Estados Unidos: como un empleado y como contratista independiente, o contratista por cuenta propia. Si has sido contratado como un empleado de la compañía, tu empleador estará obligado a deducirte impuestos FICA y deberá extenderte un documento con los detalles de la nómina conocido como talón de cheque. A la hora de ser contratado, deberás llenar una forma conocida como W4, en la que deberás establecer el número de personas a quien declararás como dependientes en tu declaración de impuestos. Al final del año, dependiendo del tipo de contratación, quien te contrata o emplea, te extenderá una forma fiscal para que puedas hacer tu declaración de impuestos al terminar cada año. Normalmente tu declaración fiscal la harás después del 30 de enero de cada año y no más tarde del 15 de abril. Esta declaración, conocida como 1040, corresponderá a tus ingresos correspondiente al año anterior. Como mencionábamos anteriormente, si eres contratado como empleado de la compañía, al final del año, tu empleador te estará extendiendo una forma llamada la W2 para la declaración de tus impuestos. Este tipo de contratación tiene sus ventajas y beneficios, ya que en este caso tu empleador está obligado a pagar impuestos de empleador por tu contratación al gobierno, lo cual representa la mitad de los impuestos que te correspondería pagar a ti. Es aquí donde tu empleador estará obligado a retener tus impuestos cada vez que te pague y pagarlos al gobierno junto con el pago de los impuestos de empleador. En el caso de ser contratado como un contratista independiente, tu contratante no está obligado a retener impuestos de tu pago. Solo en caso de manera voluntaria, tú le pidieras que te retengan de tu pago el porcentaje debido, y en ese caso tendrás que llenar la forma W9. De otro modo, estarás obligado a pagar cada trimestre tus impuestos directamente al Servicio de Ingresos Interno. Al terminar el año, tu empleador te proveerá una forma conocida como 1099 por compensación de no empleados. Esta te servirá para hacer tu declaración de impuestos como un contratista independiente. En este caso, por ser contratado en la categoría de contratista independiente y no un empleado, el gobierno te considerará como un trabajador por cuenta propia, y tus obligaciones de impuestos será más de tu parte, mas sin embargo existe una deducción que recibirás al hacer tu declaración para bajar el mismo a la mitad, lo cual hablaremos más adelante. También es importante saber que cuando eres contratado de esta manera, no cuentas con ninguna cobertura de compensación por accidente de trabajador por parte del contratante. Si algo sucediera, tú serás responsable de comprar tu propio seguro de compensación de trabajador y aún deberás comprar aseguranza de responsabilidad de daños de propiedad a terceros, todo lo contrario a ser contratado como un empleado, donde tu empleador en este caso es responsable por cubrirte con cobertura de compensación de trabajador y daños de propiedad a terceros. Sabemos que al comenzar a trabajar no tendrás conocimiento de muchas cosas. Aparte de todo, muchos empleadores no estarán en capacidad de correr una nómina por las obligaciones federales de impuestos que pagan los empleadores, por lo que son obligados a no ofrecer opciones de contratación como empleado. Si este es el caso, no vayas a trabajar sin contar con una cobertura de compensación de trabajador. Deberás adquirirla de forma personal, o si no tuvieres capacidad de pagar, podrás aplicar para una exención de seguro de compensación laboral. Así estarás librando de toda responsabilidad a tu contratante. Mas, sin embargo, en algunos casos algunos contratantes tienen la capacidad de incluir en sus pólizas del mismo seguro de compensación de trabajador de su compañía que te cubra al trabajar para ellos. Asegúrate de estar cubierto y abordar este tema con tu contratante. Para más información, consulta con un especialista de seguros. Y ahora aprendamos un poco de las deducciones hechas de tu pago en la nómina de tu empleador.
Aprendamos qué tipo de impuestos pagarás y para qué son, de qué te servirá. Como mencionábamos anteriormente, si eres contratado como un empleado de una compañía, se te requerirá pagar la parte de impuestos de empleado FICA de una manera periódica, de acuerdo a la frecuencia de pagos que recibas, semanal, quincenal o mensual. Entonces, estudiemos un poco. Entendamos el impuesto FICA y sus conceptos básicos. Cada día de pago, su empleador retiene una parte de su cheque. Ese dinero se destina al gobierno en forma de impuestos sobre la nómina. Existen varios tipos diferentes de impuestos sobre la nómina, incluidos los impuestos al desempleo, los impuestos sobre la renta y los impuestos FICA. Dos tipos de impuestos entran en la categoría de impuestos FICA: los impuestos de Medicare y los impuestos del Seguro Social. El pago de impuestos FICA es obligatorio para la mayoría de los empleados y empleadores según la Ley Federal de Contribuciones al Seguro Social. Los fondos se utilizan para pagar tanto el Seguro Social como Medicare. Si eres dueño de una empresa, también eres responsable de pagar los impuestos de Seguro Social y Medicare. En el caso de contratistas independientes, sus impuestos se conocen como impuestos SECA, o impuestos sobre el trabajo autónomo o independiente, según las regulaciones incluidas en la Ley de Contribuciones para Contratistas Independientes. Ahora conozcamos las tarifas del impuesto FICA. Tanto las tasas impositivas SECA como FICA han aumentado desde que se introdujeron. Las tasas impositivas del Seguro Social se mantuvieron por debajo del 3% para empleados y empleadores hasta fines de 1959. Las tasas impositivas de Medicare aumentaron del 0,35% en 1966, cuando se implementaron por primera vez, al 1,35% en 1985. Sin embargo, durante las últimas 2 décadas, las tasas impositivas de FICA se han mantenido constantes. Y profundizándonos un poco más, en el caso de ser contratado como un empleado, los empleadores y los empleados se dividen el impuesto. Para ambos, las tasas impositivas actuales del Seguro Social y Medicare son del 6,2% y el 1,45% respectivamente. Por lo tanto, cada parte, empleado y empleador, paga el 7,65% de tus ingresos, por lo que la contribución total a FICA es del 15,3%. Para calcular tu carga impositiva de FICA, puedes multiplicar tu salario bruto por 7,65%. Los trabajadores por cuenta propia o contratistas independientes, en otras palabras, se ven obligados a pagar todo el impuesto FICA por su cuenta. Para estas personas existe un impuesto del Seguro Social del 12,4%, más un impuesto de Medicare del 2,9%. Puede pagar estos gravámenes cuando pague los impuestos estimados cada trimestre. Para calcular cuánto debe, puede utilizar la hoja de trabajo y las instrucciones proporcionadas por el Servicio de Ingresos Internos para el formulario 1040 EESE. Si a ti te entregan una forma 1099 al final del año, calificas en esta categoría. Afortunadamente, si trabajas por cuenta propia, podrás deducir la mitad del impuesto, que equivale al 7,65% cuando presentes tu declaración de impuestos. La deducción de impuestos por trabajo por cuenta propia es una deducción por encima de la línea que puede utilizar para reducir su factura de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, puedes reclamarla independientemente de si detallas tus deducciones o tomas la deducción estándar. Queremos recalcar también que debido a que cada estado tiene diferentes regulaciones en cuanto a si pagarás impuesto estatal sobre tus ingresos. Sugerimos que consultes con tu gobierno local referente a si debes pagar impuesto estatal. Si vives en estados como Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming, no tienes que preocuparte, pues no pagas impuestos sobre tus ingresos. Todos los demás estados te cobrarán una tasa diferente y deberás también adjuntar tu declaración de impuestos estatal al momento de declarar tus impuestos junto con tu declaración federal enviada al Servicio de Ingresos Interno. Y a continuación te explicaremos acerca de tu declaración de impuestos 1040. ¿Qué declaras?
¿Cómo funciona a la hora de hacer tus cuentas en tu declaración de impuestos? Cuando hayas culminado un año de trabajo, tu empleador te extenderá una forma tributaria. Esta forma detallará el monto total de salario o ingreso bruto que recibiste y a la vez un detalle del total de impuestos retenidos y pagados al Servicio de Ingresos Interno. Recibirás una forma W2 si eres un empleado y si trabajaste como contratista independiente o trabajador por cuenta propia recibirás una forma 1099-NS. Si recibes una W2 significa que eres un empleado, por lo tanto si recuerdas tu empleador te estuvo deduciendo tus impuestos en cada día de pago, por lo que significa que al final de ese año habrías pagado tus impuestos estimados y los mismos fueron ya pagadas al Servicio de Ingresos Interno por tu empleador. De la misma manera tu empleador pagó la otra parte obligatoria de parte de él al gobierno federal. Entonces cuando haces tu declaración, es como que es hora de hacer cuentas para ver quién le debe a quién. Y lo que el Servicio de Ingresos Interno hace es que corrobora tus ingresos a través de las formas enviadas por tu empleador. Y luego el Servicio Interno usa este total para calcular la cantidad real de impuestos que debes pagar. En realidad lo que estuviste pagando todo el año en cada cheque de pago solo es un estimado de lo que deberás pagar. La cantidad verdadera se refleja hasta el momento que declaras tus impuestos. Entonces al momento de hacer tu declaración de impuestos es cuando se reflejará cuánto debiste haber pagado en impuestos. Si pagaste de más, te devolverán tu dinero, y si has pagado de menos, significa que deberás pagar aún más. Entonces debes saber que cuando el Servicio de Ingresos Interno provee créditos y deducciones en tu forma 1040, habrán dos cosas que ayudarán a rebajar tu impuesto total: deducciones y créditos. Hablemos de deducciones. ¿Qué son estas deducciones? El gobierno te permite rebajar de tus ingresos brutos la cantidad de dinero por gastos calificables realizados en tu hogar, conocido como deducciones detalladas o, si de tu preferencia, deducciones estándar. Es como que el gobierno dijera: ganaste todo esto, pero como gastaste todo esto, me pagarás impuestos solo por esta cantidad. Estos gastos deberán ser calificables determinados por el Servicio de Ingresos Interno. Entonces, debes saber esto. Puedes optar por listar tus gastos calificables o aceptar una cantidad de deducciones estándar que el gobierno te da, con una cantidad límite establecida por el gobierno dependiendo si estás declarando como soltero, casado solo o con tu cónyuge o aún como cabeza de hogar. Una vez que se determine cuánto dinero en deducciones calificas, el gobierno restará esta cantidad de tus ingresos brutos y obtendrá una cantidad de ingresos conocida como ingreso bruto sujeto a impuestos, línea 15. Página 1 de la forma 1040. Esta es realmente la cantidad por la que eres responsable de pagar impuestos. Entonces, dependiendo de esa cantidad, se te aplicará la tasa debida de impuestos reflejando lo que en la forma 1040 se conoce como impuesto, línea 16 de la página 2. Esto todavía no es la cantidad final o total que deberás pagar. Y es aquí donde hablaremos de la segunda cosa que puede rebajar aún más tu cantidad debida de impuestos. Y esto es los créditos del gobierno, que dependerán primero de tu ingreso recibido, como de tu estatus de aplicación, si estás declarando como soltero, o como casado solo, o casado con tu cónyuge, o si estás declarando como un cabeza de hogar donde viven varias personas que son o no son dependientes tuyos, pero tú pagas la mayor parte de los gastos de esa casa. Estos créditos rebajarán directamente tu cantidad de impuesto que debas. ¿Para qué créditos podrías calificar? Cabe decir que podrían ser varios tipos de créditos que un pagador de impuestos puede recibir, dependiendo de su situación, ocupación, situación de vida, etc. Más sin embargo mencionaremos los más comunes que la mayor parte califica. Crédito por impuesto de ingresos ganado. Por haber alcanzado cierto techo de ingresos o una cantidad de dinero ganada, pero dependiendo de tu estatus de aplicación y número de hijos, el Servicio Interno de Ingresos te da créditos. Es decir, dinero por el cual no deberías pagar impuesto por haberlo ganado. De la misma manera, si tienes hijos, te dará el crédito por impuesto de hijos, y es que por cada hijo que tengas y que hayan vivido contigo 6 meses o más, el gobierno te podría dar hasta un total de $2,000 por hijo de crédito de este tipo. Entonces entendamos esto: las deducciones rebajan tu ingreso bruto y los créditos rebajan la cantidad directamente el impuesto después de rebajar las deducciones de tu ingreso bruto. Entonces al impuesto le restaremos el total de los créditos. Finalmente obtendremos el impuesto total, línea 24, página 2, forma 1040. Es aquí donde vienen mis pagos de impuestos por retenciones, y compararemos. Si es mayor que el impuesto final, entonces yo recibiré lo conocido como reembolso de impuestos.
el Servicio de Ingresos Interno me enviará un cheque o me hará un depósito directo. Y si mis pagos de impuestos por retenciones o pagos estimados es menos que el impuesto final, entonces yo recibiré lo conocido como impuesto debido en el tiempo que el Servicio de Ingresos Interno me contacte. Podré hacer mi pago por cheque por correo, a la vez podré pagos en línea con tarjeta de crédito o un cobro directo a mi cuenta bancaria. Y hasta aquí con lo referente a tus deberes tributarios y la preparación de tu declaración de impuestos. Sigamos aprendiendo más de un tema más en nuestra lista de temas a cubrir, y esto es el desempleo. Procedamos. Cabe decir que el desempleo es un seguro a manera de beneficio pagado por su empleador en caso que llegaras a ser cesado de sus labores. El seguro de desempleo te brinda ayuda económica si perdieras tu empleo sin haber cometido ninguna falta. Sabes si calificas, cómo aplicar y qué hacer para protegerte de fraudes. ¿Cómo aplicar al seguro por desempleo? Ten en cuenta que los beneficios de desempleo varían dependiendo de cada estado. Para aplicar a estos beneficios, debes contactar directamente a la oficina de tu estado por teléfono, en línea o en persona. Averigua cómo contactar al programa de seguro de desempleo de cada estado. Para más información, puedes contactar al Departamento del Trabajo, DOL, de los Estados Unidos. Ten en cuenta que si vives en un estado y trabajaste en otro, debes presentar la solicitud en el estado en el que trabajabas. Veamos la elegibilidad para el seguro por desempleo. Para recibir un seguro por desempleo, debes cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad según lo determine el estado donde resides. Para decidir si calificas para recibir beneficios, muchos estados requieren que tú hayas ganado un mínimo determinado de sueldo en los últimos 12 a 24 meses, que hayas trabajado de forma constante por los últimos 12 a 24 meses, que estés buscando trabajo. Impactos del seguro de desempleo. Infórmate sobre cómo los beneficios del seguro de desempleo pueden o no afectarte con respecto a otros beneficios. Es probable que debas impuestos sobre los ingresos del seguro de desempleo. Averigua más en la página del Servicio de Ingresos Interno, en inglés. El Seguro Social no considera los beneficios por desempleo como ingresos y no afectan tus beneficios para la jubilación. Sin embargo, si tienes ingresos del Seguro Social, tus beneficios de desempleo pueden disminuir. Contacta al programa de desempleo de tu estado para obtener más información. Es posible que si recibes dinero a través del seguro de desempleo, tu elegibilidad para recibir cupones o estampillas de comida del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, sigla en inglés, se vea afectada. Contacta a tu oficina local de SNAP. Infórmate sobre cómo tu compensación del seguro de desempleo afecta tu cobertura de salud del mercado de seguros médicos y Medicaid. Aprende cómo protegerse de los fraudes de beneficios de desempleo. Existen estafadores que utilizan los nombres e información personal de otros para solicitar beneficios de desempleo. Aprende cómo mantener tu seguro de salud temporalmente. La Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria, COBRA, sigla en inglés, le permite a los trabajadores que sean elegibles la posibilidad de mantenerse inscritos en su grupo de seguro de salud por tiempo limitado. Y ahora aprendamos lo que nos compete referente a los procesos democráticos en Estados Unidos. Veamos, ¿qué hay de los procesos democráticos de Estados Unidos? ¿Qué debo saber al respecto? ¿Qué personas están habilitadas para participar en las votaciones de los Estados Unidos? La Constitución de los Estados Unidos establece que solamente aquellos que son ciudadanos tendrán el derecho a votar. Todas las demás personas que residen en Estados Unidos, sea con una residencia o permisos de trabajo, no podrán votar en las elecciones de este país. El código de esta ley prohíbe la participación de dichas personas. El hacerlo constituirá en un delito penado con tiempo servido en prisión. Obviamente, como inmigrante, deberás respetar los procesos democráticos de este país y nunca tratar de influenciar o promover cualquier acto político. Sé cuidadoso cuando en algunas instituciones te pregunten si deseas registrarte para votar, pues ellos no conocen de tu estatus migratorio. Rotundamente establece que tú, en ninguna manera, tienes la intención de registrarte para votar, pues si lo haces, tendrá consecuencias judiciales en su contra grande, que seguramente lo llevarán a la cárcel. Entonces, para aprender,
qué es lo que eligen los ciudadanos de Estados Unidos. Hay diferentes procesos democráticos para elegir funcionarios de los distintos poderes de Estados Unidos. ¿Para qué votan? Todos los ciudadanos votarán para elegir los funcionarios a nivel estatal como gobernadores, congresistas, representantes de la Cámara Baja y como también comisionados de distintas oficinas del gobierno estatal. Los ciudadanos de Estados Unidos votarán para elegir el candidato de su preferencia para la presidencia sin restricciones de partidos políticos. En el proceso de elección del presidente, aunque los ciudadanos votan, al final, lo que más contará es el voto de colegio electoral de Estados Unidos, lo cual es definido mayormente por votos de delegados estatales elegidos por el mismo pueblo. Esos delegados votan como bien les parece en su estado, y así define quién gana la candidatura de presidente en ese estado. Y en muchos estados, los votos electorales se definen por la cantidad de votos dirigidos hacia determinado candidato. Cierto número de votos constituye un voto electoral a favor de cada candidato, por lo que al final se sumará un número total de votos electorales asignados por el gobierno federal. Se definirá un número de votos electorales por candidato, sea a través de delegados o por número de votos por candidato. Actualmente, en Estados Unidos, la candidatura de Estados Unidos se define con un total de 538 votos electorales distribuidos en todos los 50 estados de Estados Unidos. Así que como un inmigrante, tu meta sería algún día llegar a convertirte en un ciudadano. Para hacerlo deberás demostrar un buen comportamiento, un carácter cívico y una persona de valor en la sociedad. Así que sigue luchando y trabajando duro. Sigue adelante. Y agradeciendo por ver este video informativo hasta el final, Soy Latino, USA, te desea lo mejor. Si tienes más dudas o preguntas, lo que recomendamos es que busques toda la ayuda profesional y legal necesaria. Este video no ha sido realizado con la intención de reemplazar cualquier instrucción o consejos que ya has recibido de un profesional en las materias o temas cubiertos. Este video tiene el único propósito de proporcionar información a la comunidad latina de Estados Unidos. Y si te gustó este video, suscríbete a este canal para ver más videos relacionados a la temática de los latinos en Estados Unidos.